nosotros necesitamos inmigrantes. Y hay que decirlo así, por más que la ultraderecha diga que no vengan ni inmigrantes. Y además tenemos otro problema que nos puede ayudar mucho la inmigración, que es a repoblar el interior de España, que está muy desertizado. Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir inmigración, bienvenida sea, y además por agradecimiento a todos aquellos países que aceptaron a los españoles en los momentos difíciles. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Es uno de mis periodistas, académicos, pensadores políticos preferidos. Marco un hito, es un periodista de referencia, un intelectual que políticos y pueblo en general escuchan mucho, de un gran prestigio profesional y personal. Es además un académico de altas luces y es una persona que ha acompañado de alguna manera la democracia española. Por eso cada vez que viene al país yo hago todo lo posible y parte de lo imposible para que en esa agenda apretada saque unos minutos para compartir con nosotros aquí en McKinney. Todo un privilegio personal y profesional recibir al profesor Manuel Campo Vidal. Bienvenido, mi señor, mis respetos, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien. Un placer que me recibas con estos honores. No, son... Sabes que queremos a este país mucho. Son rangos muy bien ganados, profesor. Antes de entrar a nuestras Honduras, porque me preocupa y nos preocupa a los dominicanos muy mucho lo que está ocurriendo, bueno, en el mundo, pero en España especialmente, me gustaría hablar un poco de su presencia en el país en esta oportunidad, porque sé que viene un evento sumamente importante para la imagen, para la democracia dominicana. ¿De qué se trata? ¿Por qué está por aquí mi querido profesor? Bueno, de hecho se trata de un gran acontecimiento mundial porque es el Congreso Mundial de Juristas, que se reúne cada 2 años en un país distinto, que ya empezó dándole un premio a Winston Churchill, ni más ni menos, en el año 63, que nació en Estados Unidos, que lo apoyó Kennedy, etcétera, que tuvo ese premio Mandela y así sucesivamente, y que viene a República Dominicana. Y viene a República Dominicana para decir que frente a todos los riesgos de la fuerza está el imperio de la ley. Hay que defender el imperio de la ley. Se eligió a República Dominicana, empujamos todo lo que pudimos para que esto se hiciera aquí, para encontrar un socio local, que es Unicaribe, como universidad, que generosamente lo abre a todas las universidades del país, pero va a ser un acontecimiento muy especial. Se hizo antes en Nueva York, hace 2 años, se hizo en Barranquilla, Colombia, se hizo en Madrid, se hizo en otras capitales. Hay varios países que quieren esta especie de olimpiada jurídica y en este caso los días 4, 5 y 6 de mayo se celebrará en República Dominicana con unos 1.500 juristas, pero abierto a toda la sociedad. Caben emprendedores, periodistas, empresarios de cualquier especialidad, porque la paz la tenemos que hacer entre todos y las alianzas las hacemos entre todos. Y pasarán cosas muy importantes. Por ejemplo, se va a dar el premio especial, que es un premio, prácticamente es el premio Nobel jurídico, a la jueza Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, que es la primera mujer hispana que está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Vendrá a Santo Domingo a recibir ese premio de manos del rey de España, Felipe VI, que ha confirmado ya su presencia, ¿no? O sea, el rey Felipe viene a entregar... El rey Felipe viene, salvo que haya un cataclismo. No, por supuesto. Y los jefes del Estado pues pueden tener alguna cosa, porque él es el jefe de Estado. Pero está en agenda y está confirmado. Está y lo tiene aceptado y tenemos la carta de aceptación por parte de Felipe, que el rey Felipe estuvo en la anterior y estuvo en la anterior, porque él es un jurista, entiende muy bien lo que esto supone. Estudió en Georgetown. Eso es. Sí, y entonces, eso es. Y entonces, bueno, también el presidente Abinader se ha interesado enormemente porque menudo spot para la República Dominicana. Dices, ¿qué República Dominicana? Unas playas maravillosas, todos las hemos disfrutado familiarmente y en vacaciones. Pero no, además es una referencia en el derecho mundial porque esto se hace aquí y no se hace como México, que era otra candidatura, o en Argentina, que era otra candidatura. Se hace en República Dominicana. No, nada más que la República Dominicana es tiempo de que también le saque provecho en su imagen turística a nuestra envidiable estabilidad política. Claro, es que hay que mirar cómo está Centroamérica ahí delante, con la situación en la que están. Entonces, con todas las dificultades, porque esto no es una cosa de partidos, esto no es una cosa política, pero en todo caso ustedes vienen enlazando elecciones sin golpes de Estado, afortunadamente, sin conflictos, con alternancia, además, de personas y de partidos incluso, en los últimos 25 años.
Hombre, desgraciadamente no todos los países pueden decir esto. Claro, eso es importante, pero pasemos a España, porque de repente uno España como que dice, qué está ocurriendo? O sea, uno siente como una polarización de la política, una confrontación que remite casi a lo de derecha e izquierda de los 70, salvo, gracias a Dios, que lo de la violencia ha quedado, gracias a Dios, ha quedado atrás. Pero fuera de la parte de la violencia física, en cuanto a violencia verbal, peor no puede ser. ¿Qué está pasando en España con este tipo de polarización, el crecimiento de enemigos de la democracia con apoyo ciudadano? ¿Qué está pasando, profesor? Bueno, en realidad en España es un teatro de operaciones donde se encuentra una polarización extraordinaria en el mundo, que pasa por Estados Unidos, mire cómo está, que pasa también por Europa, pero que en España nos duele más y desde luego hay una agresividad verbal, como usted plantea, bastante impresentable. Y la ciudadanía está muy cansada. Yo a veces digo, tenemos mejor país que la representación política general, lo cual no quiere decir que no haya personas extraordinarias en la política, que duda cabe, pero realmente no habría que conceder, digamos, esa agresión, porque la palabra hiere, la palabra duele, y detrás de la palabra puede dar pie, digamos, a otro tipo de violencia en los gestos, afortunadamente no violencia física como años tuvimos de terrorismo, y a pesar de todo se consolidó la democracia española. Yo creo que hemos hecho casi medio siglo de democracia en España, desde que acabó la dictadura, desde que muere el general Franco, desde que hay una transición ejemplar que toman nota muchos países, porque aquello fue una gran obra de ingeniería política en la que se redactó una constitución que está durando casi medio siglo. Y piense que en el siglo XIX España tuvo 3 guerras civiles, las guerras carlistas, tuvo 8 constituciones, tuvo una invasión de los franceses y realmente un periodo de estabilidad política con altibajos, con alternancias en el gobierno, como debe ser, por supuesto, no la habíamos tenido nunca. Hay que tomar muy en serio lo que está sucediendo y hay que defender la democracia. Hablamos antes del Congreso Mundial del Derecho, bueno, pues el imperio de la ley, la defensa del Estado de Derecho, frente a otras tentaciones y frente a ese digamos, ese río que muchas veces baja sucio en redes sociales con intencionalidad política. Hay algo que llama la atención y espero y sé que le preocupa mucho a un caballero de la palabra como Manuel Campo Vidal, y es este asunto del deterioro del discurso. O sea, ¿cómo se siente un caballero de la palabra, un periodista de la vieja escuela, de aquella rigidez, en el buen sentido de la palabra, de la corrección, con esto que está ocurriendo? Porque uno ve incluso en videos, pero gente con buena formación y que sabe conversar, insultándose frente a usted, no es más que un... Sí, lo que sea. Es realmente... ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos aquí, profesor? Es una degradación, y las degradaciones son complicadas porque luego cuesta mucho recuperar, que incluso afecta a la familia de algunos políticos con un intento de deterioro, digamos, de lo que es el entorno y de hacer daño, ¿no? Yo creo que eso es realmente preocupante, no gusta nada a la ciudadanía, no gusta nada a la ciudadanía. El país afortunadamente va mejor y mejor que los de su entorno. Todo el mundo quiere venir Parecería a vivir que no. a España, Pablo. No, pero tenemos unos crecimientos del 3% del PIB, cuando Alemania tiene un 0 este año, desgraciadamente, y la locomotora alemana se para. O sea, es que la situación es buena. Tenemos mejor país que representación política, ¿no? Yo, a veces, hay que tirar de historia, y el canciller von Bismarck decía, España es un país muy fuerte, tan fuerte que los españoles llevan años tratando de romperla y no lo consiguieron. Espero que von Bismarck tenga razón. Pero parece que hay algo de eso, porque ocurre como la República Dominicana, que usted lo acaba de decir, cuando nos comparamos, vamos al comparativo con nuestra liga centroamericana y del Caribe, hay unas luces. Pero entonces también... Nadie lo duda. Pensamos que se está acabando el mundo. Con España pasa igual. Cuando vamos a las estadísticas, ¿cómo está ese país en términos de protección social, de eficiencia del Estado? No se corresponde con esta
alta virulencia del liderazgo político, pero también le pongo este elemento que llama la atención y es, por ejemplo, el trauma español con el franquismo. Son cosas como hablar de Trujillo aquí. De repente en España uno ve cómo ya se defiende públicamente, con nostalgia perversa, el franquismo más terrible. O sea, ¿qué está pasando con este gran avance de las fuerzas ultras? Ya no de la derecha, que está muy bien, que hayan dos fuerzas, no, de esta ultra cada vez, y sobre todo el fenómeno de que cada vez más españoles, iberoamericanos, hispanoamericanos, están decididos a cambiar seguridad, libertad por seguridad. Esa es una tentación terrible. Eso sucede en algunos países, estoy pensando en El Salvador, estoy pensando en otros. No sucede en España porque en España no tenemos un problema de seguridad en absoluto. No hay un problema de seguridad, por tanto ese cambio no se puede producir. No, pero hago la anotación. Sí. No es un problema, en el caso de España no es un problema de inseguridad ciudadana, sino que yo como español me siento indignado con el político tradicional y prefiero, para que venga a resolver lo que yo considero los problemas, a una ultraderecha que me va a votar a todos los inmigrantes, porque es un poco como que lo que uno ve desde fuera es que se ha querido crear un enemigo, que es una estrategia muy vieja. Bueno, el enemigo de fuera, por favor. En realidad hay una polarización en todo el mundo y hay un crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo. Piense que en Europa gobierna Italia Giorgia Meloni, que es de un partido de ultraderecha, gobierna Hungría Orbán, que es un partido de ultraderecha. En Francia no gobierna Marine Le Pen porque no convocan elecciones, pero va a caer el gobierno ya inmediatamente y en cuanto se convoque va a ganar. Y en todos los lugares, vamos a ver qué pasa en Alemania, aunque no hay tanto riesgo de que gane la ultraderecha. Por lo tanto, España no es ajena a esa situación general. Y luego es verdad que Europa tiene un momento difícil en su conjunto y hay fuerzas exteriores interesadas en que España se debilite. Todo el mundo sabe que para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea hubo una injerencia rusa muy importante, porque si sale el Reino Unido, que es la segunda potencia de Europa, Europa es más débil, evidentemente. Si se hubiera roto España, que no se rompió y ahora se está ya rebobinando, etcétera, desgajándose Cataluña, España era más débil y la Unión Europea era más débil. Por eso había también simpatía rusa, digamos, ¿no? Y digamos que en Europa también simpatía norteamericana, porque a Europa, que puede jugar un papel a veces de contraposición entre unas, no le interesa tampoco que haya una Europa que sea fuerte. Y además, diré otra cosa, Josep Borrell, vicepresidente todavía en estos días de la Unión Europea y uno de los políticos españoles más brillantes y europeos más brillantes, siempre decía, América Latina está en el radar de Europa, está en el radar de España. Si España no defiende a América Latina queda realmente en una situación muy difícil. Vienen tiempos muy complicados, va a haber un relevo en la Casa Blanca que nos va a recordar otras épocas. Y el gran riesgo, Pablo, es que demos a esa amenaza de la democracia, ese retroceso, una sensación de normalidad, en el sentido de decir, la nueva normalidad es que las democracias se debiliten. Ese es muy mal negocio, porque al final la ley está no solamente en los juzgados, está en las empresas, están los medios de comunicación, están las escuelas, está la guardería. El imperio de la ley tiene que ser defendido frente a las tentaciones autocráticas que bastantes tenemos, ¿no? Me llama la atención que esas tentaciones autocráticas están siendo exitosas electoralmente, o sea, antes en el pasado era muy fácil. Suben, pero no tanto, no tanto. Bueno, pero te acaba de decir, el repaso preocupa. No, me refería a España, Ajá, pero en España el asunto está en que, por favor, ayúdeme, corríjame, pero yo veo al PP muy indeciso y no entendiendo quizás que la lógica sería que los dos partidos fuertes llegaran a algún tipo de acuerdo, pero yo siento al PP muy a veces decidido a forzarla a aceptar esta alianza con la extrema derecha
y gobernar. Quizás no lo ha hecho porque no le dan los numeritos todavía, No, pero hay una tentación peligrosa, ¿o no? Y donde la ha hecho las ha ido mal, porque cuando, por ejemplo, a escala regional en Valencia se hizo un gobierno entre el PP y Vox, extrema derecha, lo primero que se hizo fue suprimir lo del cambio climático, la oficina de las alarmas, y después ha habido una inundación tremenda, también por incompetencia del actual gobierno, que en este caso era del PP, era de un personaje, ¿no?, de Carlos Mazón. No se puede juzgar a todo el PP, digamos, por el tremendo error dramático, costoso en vidas, de dar alarma 6 horas más tarde, porque ya había mucha gente ahogada, digamos, en aquel momento, y eso es tremendo. Pero allí donde se han hecho alianzas ha habido que retirarlo. Pero mire, Pablo, tenemos un sistema electoral que no tiene segunda vuelta. Tenemos un sistema electoral en el que se coge el Congreso de los Diputados, que son 350, se divide por 2, 175, más 1, 176. Usted puede ganar las elecciones, Feijóo del PP las ganó, quiere decir, obtuvo más votos, pero si no suma 176 no gobierna. Entonces, digamos, en el caso del PP hay una incontinencia, un cansancio, porque lleva 6 años fuera del poder, claro, y está dispuesto a cualquier cosa. ¿Qué puede pasar? Bueno, en primer lugar, que la legislatura tiene muchas probabilidades de que, a pesar de todo lo que leemos en los periódicos, se aguante. Porque es verdad que Pedro Sánchez, salvo que le suceda algo físico que nadie desea, va a agotar la legislatura hasta el año 2027. Y a partir de ahí habrá que sumar 176 votos. Es probable que en ese momento, que no ha sucedido hasta ahora a escala nacional española, PP más Vox de un gobierno. Claro. Y no se pueda reeditar el que en este momento tiene una coalición más progresista, ojo, con nacionalistas, que hay muchas contradicciones, y con independentistas. Pero con lo ocurrido en Valencia es como una especie de los tráilers de una gran tragedia global, en el sentido de que PP y Vox se ponen de acuerdo, no creen en el cambio climático y gobiernan en consecuencia, ¿sí? No dan prioridad a los peligros del cambio climático. Como no dan prioridad a esto, viene la tragedia y ocurre lo que ocurrió, algo nunca visto. El efecto de eso en el público, en la ciudadanía sensata, que ha visto cómo estos señores no creen en eso, pero mira lo que ha ocurrido. El señor Paracono estaba supuestamente conversando con una señora que iba a contratar y le digo, no, yo estoy almorzando, yo voy más tarde, trabajamos eso más tarde. Efectivamente. Hábleme un poco de eso, porque esto debe haber tenido alguna repercusión en la ciudadanía, digo yo. La ha tenido en un disgusto, en un descrédito en general de las instituciones, en un primer rechazo hacia todo, hacia todas las instituciones. En este momento hay un esfuerzo evidente, diario, que se puede medir, del Gobierno de España con las Fuerzas Armadas, apoyando en todo momento. Hemos visto también un espectáculo de solidaridad de jóvenes que parecía que no se les esperaba, y que han ido ahí riadas de jóvenes, hijos nuestros, se han ido de todas las ciudades de España a ayudar. Y también de inmigrantes, porque fue conmovedor ver cómo una asociación de pakistaníes y de hindúes con comercios en Cataluña los cerraban para ir a Valencia. Y fue conmovedor ver a unos senegaleses cantando, limpiando un cuartel de la Guardia Civil en Paiporta, que era, digamos, el epicentro, digamos, de la tragedia. Hemos visto muchas cosas en Valencia. Hemos visto incompetencia, hemos visto gran solidaridad, hemos visto una respuesta del Estado, pero hemos visto también una catástrofe comunicativa. Y yo creo que hay que tener en cuenta que no solamente hubo una tragedia humana y una tragedia urbana y una tragedia en infraestructuras, que se llevó puentes, etcétera, porque fue tremendo. Explíquenos, profesor. Pero también una catástrofe comunicativa. La catástrofe comunicativa, las horas decisivas de que yo no solicito y tú no actúas porque yo no te solicito, tú como gobierno central no actúas porque yo no te he solicitado, los egos, el interés mezquino del partidarismo. Cuéntenos cómo fue realmente. ¿Cuál es el relato vencedor de todo esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? El relato vencedor es el de una incompetencia, de que hay unos mecanismos de alerta que están establecidos, sí, que la responsable del gobierno valenciano dijo que desconocía y que no dio la alarma porque no sabía que existía, cuando hacía un año que estaba aprobado. Son sus declaraciones. Y lo ha habido pues un relato muy contradictorio, en el que, queriendo cubrir
a Carlos Mazón de Valencia, decía Núñez Feijóo, no, en todo momento estuve en contacto con él, pero él salía y decía, donde estaba yo no había cobertura. Bueno, pues entonces si no había cobertura no estabas en contacto. Ha sido toda una serie de contradicciones para tratar de tapar lo que no se puede tapar. ¿Cuál será luego la respuesta electoral? No lo sé. En Alemania sucedió algo así y no se esperaba la victoria de los socialdemócratas y ganaron en un momento determinado a consecuencia de unas terribles inundaciones. Pero no hay que hacer cálculos electorales. Yo creo que lo que hemos visto también ha sido un despliegue personal, humano, de las Fuerzas Armadas, de los ciudadanos, de todo el mundo que ha estado volcado en lo que ha sucedido allí, y tiempo habrá para decir si yo te avisé, si tú no querías, etcétera, etcétera, y nos hemos concentrado en recuperar la situación. Pero ya es dramática. ¿Hay algo que muestre que ha habido aprendizaje? ¿Ha habido alguna reacción institucional que haya enviado la señal de que, mira, parece que están aprendiendo de sus errores? ¿Ha habido algo de eso? Pues a mí me gustaría verlo con mayor claridad. Yo de momento no lo veo, con toda sinceridad, y vamos a ver, espero que no suceda más. Pero aquí hay elementos que tú no se puede ser negacionista, no se puede obviar que el Mediterráneo es un mar que cada vez está más caliente, basta con ir a bañarse. Eso genera un proceso, digamos, de evaporación y una descarga precipitada en un momento determinado en episodios como estos de gota fría, que siempre existieron en el Mediterráneo. Yo mismo lo sufrí 2 veces cuando era ciudadano de Cataluña y se inundó mi barrio. Yo vivía en una primera planta, pero no fue terrible y hubo muertos. Pero estamos hablando del 62, estamos hablando del 71. Lo que pasa es que el cambio climático rompe con todas las estadísticas. Con aquí ha ocurrido con las lluvias, lo vi, que siempre ha llovido mucho, sí, pero de repente hay algo muerto. 2 noviembre de locura. Eso es así. Entonces, hay que tomarse muy en serio estas cuestiones, pero parecería que efectivamente todavía hay gente que en el negacionismo tiene su éxito, ¿no? Pero bueno, miren ustedes lo que pasa en Estados Unidos y los nombramientos que hay y los que veremos. Entonces, a todos los efectos, ¿no? El cambio climático es una amenaza real para todos los países y, desde luego, pues no sabemos, ya lo explicará algún día, por qué el presidente Mazón no dio una alarma, ¿no? Quizá por proteger la temporada turística, porque había un puente allí y cosas de estas. Son hipótesis que han salido, no estoy inventando nada. Esto, frivolizando la conversación, se parece mucho a los argumentos de la película estilo Tiburón, que hay un alcalde del pueblo que no quiere que hablen de que hay un tiburón comiéndose la gente para que no se dañe la feria. Eso es. Es un poco cínico, pero parece que hay mucho de entre eso. los argumentos de lo inexplicable, eso también se ha visto y también ha salido. No, sí, en cualquier caso ha sido tremendo, en cualquier caso hay que aprender de esto, claro. Y desde luego hay que dejar muy claro quién es el que tiene que tocar el botón de la alarma, porque hay suficientes evidencias de que nosotros tenemos en España una unidad extraordinaria militar que se llama Unidad Militar de Emergencias, y la Unidad Militar de Emergencias que se le reclamó para una población ya estaba trabajando allí, pero no podía intervenir porque la ley es así, si quien dirige la emergencia, que era el presidente de la región, estaba donde estaba. Y no se está hablando para arreglar, porque parte del problema vino en eso, o sea, la ley no autoriza al gobierno central a actuar mientras el gobierno regional, que es el que tiene la primacía, toma la decisión. Bueno, pero el señor no toma la decisión y hay una desgracia. En términos legales, no se está hablando, claro, de ajustar esto. Clarifiquemos todo esto mucho mejor, ¿no? Porque puede repetirse. Claro que puede repetirse. Debe estar mucho más claro, claro que sí. Claro. ¿Y cómo se ve el caso norteamericano? De repente ocurrió, Donald Trump no ganó, arrasó, ciclón batatero. Eso es correcto. Y de repente comienzan unos nombramientos más que preocupantes en términos de cambio climático, en la misma línea. En la misma línea. En CIA, lucha contra el terror, una serie de señales. ¿Quién va a ser el secretario de Salud? Un antivacunas, Robert Kennedy. ¿Quién va a ser, en este caso, el sobrinísimo que saltó del Partido Demócrata al Partido Republicano? ¿Quién va a ser el responsable de educación? Uno que viene de la Federación de Lucha Libre. Es así. ¿Quién va a ser el responsable de los servicios secretos? Una señora que ha manifestado alguna simpatía por Putin y por el dictador en Siria, y así sucesivamente. Entonces, vienen tiempos complicados. ¿Y cómo, la pregunta que quería hacerle, y gracias por describir tan puntualmente el drama estadounidense, cómo se ve esto
en Europa, porque a veces parecería como la pobrecita Europa está en el medio de Rusia y Estados Unidos, China observando, y Europa se vería como una especie como de países pivot de los intereses. ¿Cómo se ve desde Europa lo que pasa en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en su escenario? Porque Ucrania no es en China que está, no es en Asia que está. Ucrania está a 5 horas de vuelo de mi casa. Gracias. Esto es así, claro. Y si va en otra dirección, cruzas el Mediterráneo y a otras 5 horas está la Franja de Gaza. Estamos ahí, bueno. Estamos ahí. Es decir, la guerra está a las puertas de Europa. Esto es así de claro. Y esperemos que no vaya más. Pero yo creo que en Europa se ve con enorme preocupación y Europa tiene que dar una respuesta para estar realmente no solamente en la unidad, sino también y sobre todo tiene que estar en la inversión científica, tiene que estar en la investigación, porque si no acabará siendo una filial solo de Estados Unidos o solo de China, que son las dos potencias, además de económicas y además globales y además de muchas otras cosas, también en los avances de la ciencia. Y el profesor Campo Vidal piensa que eso se ha entendido perfectamente, se está actuando en consecuencia. Josep Borrell, que ¿Sí? usted lo cita mucho, tiene esas cosas muy claras, pero él es un político solamente. Sí. O sea, como sociedad. Y la Europa, la vieja y culta Europa, como se decía antes. Él tiene esa capacidad de resolver las cosas en titulares muy claros. Reunió a los diplomáticos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene representación diplomática, independientemente que cada uno de sus países también la tiene, ¿no? Y son más de 120 que yo sepa. Entonces lo reunió él como jefe de la democracia y dijo, señores, sí, se ha acabado el tiempo en el que vivíamos de la energía barata que venía de Rusia, en el que veníamos de los productos baratos que venían de China, y en los que las tareas de seguridad nos las hacía el amigo americano gratis. Tenemos que tomar responsabilidades. Puntual. Claramente tenemos que tener la personalidad y la fuerza de investigar, de producir alternativamente energía y de tener nuestra propia seguridad. Europa está en un momento muy complicado y España solo la expresión de una parte del teatro en el que todas esas tensiones se reproducen. En medio de todo esto está, la OTAN era el equilibrio al Pacto de Varsovia. Rusia abandona el comunismo, se suponía que Occidente iba a celebrar y a recibir al hijo pródigo, que ni siquiera que se había marchado, que nunca había llegado, porque no había democracia allí. Pero fue una gran noticia en el 89-90, fin de la era soviética comunista, vamos al neoliberalismo maravilloso, ven Rusia y te prometo que jamás voy a ponerte bases de la OTAN en tu frontera, porque tú eres bienvenido y somos amiguitos ahora. De repente, eso fue en el 90-91, en el 97 ya comienzan a actuar en contrario y de repente vemos a Estados Unidos que pretenden meterle bases norteamericanas, miembros de la OTAN, a la frontera rusa, que es como que México o Canadá hubiesen pasado en la Guerra Fría a ser parte del Pacto de Varsovia. Hay que recordar lo que hicieron los norteamericanos con Cuba. Con Cuba, efectivamente. Entonces, ¿cómo se explica en Europa, la gente que entiende esto que estamos planteando aquí, esa actitud de Europa ante Estados Unidos y una Rusia que, insisto, que debió ser bienvenida cuando llega a la democracia? Bueno, yo creo, sinceramente, y que no es una excusa, que también hemos tenido mala suerte con los personajes. O no tenemos mala suerte con Donald Trump. Pues hemos tenido muy mala suerte con Putin. Y Putin enlaza, no ya con el comunismo del que él procede, porque era un agente del KGB, él enlaza con la Rusia de los zares y con el expansionismo ruso de toda la vida. Y en un momento determinado, en el 2014, les rebaña la península de Crimea a los ucranianos y dice no, porque esto es mío, y ahora le quiere arrebatar el Donetsk, que seguramente acabará siendo así, claro, porque la guerra se va a resolver en los próximos meses porque no da ya para más. Pero lo que se ha criticado mucho es cómo la Europa imperial colonialista, que dividió con líneas y cuadrados a Francia, sí, que ha hecho lo que quisiese, de repente, o los Estados Unidos o la misma China,
no quieren entender que los imperios tienen zonas de influencia. Por ejemplo, los norteamericanos siempre nos han considerado no como países, sino como su patio trasero que ellos tienen que tener bajo su mando. Y si nos salimos de la foto, pasa cualquier cosa. Los rusos, ya no son los soviéticos, están en esa actitud de reunificar su imperio ya dentro de las leyes del capitalismo. Pero entonces no es la democracia sueca que está protestando. De repente el colonialismo europeo o los norteamericanos, que insisto, tienen su zona de influencia intocable, porque, o sea, ¿cómo se entiende en Europa este asunto? Europa no está en posiciones colonialistas porque no da para más. No es porque ya no puede. Ya pasó. Claro. No puede. Pero cuando pudo, ninguna influencia, efectivamente. Y desgraciadamente cuando vemos que si los soldados franceses se retiran de Mali, entonces tenemos un problema muy serio allí, o de cualquier otro lugar, o otro lugar africano donde están avanzando y tomando posiciones, pues rusos, chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Europa ya no puede jugar a eso. Europa lo que tiene que hacer es no equivocarse. Y se equivocó en un momento determinado la admirada, y también por mí, canciller alemana, cuando hizo un análisis y dijo, como nunca más va a haber una guerra, seguiremos teniendo siempre el gas de Rusia, por lo tanto, cerremos las centrales nucleares y cuando sí hubo un problema, se cortó el gas de Rusia, se dinamitó el gasoducto y el resultado final pues, ha sido un riesgo altísimo, ¿no? Europa lo que no puede es cometer errores y Europa lo que tiene es que investigar, Europa lo que tiene es que ser el baluarte de la defensa de la democracia de acuerdo con muchísimos países, de ellos muchos de Iberoamérica, que duda cabe, y de otras partes del mundo. Y aguantar las tensiones y resistir y redimensionar a la baja, tanto como se pueda, las posiciones de extrema derecha que hay efectivamente surgiendo. Pero por suerte, en el Parlamento Europeo que salió de las elecciones, ahora se constituye el gobierno, de las elecciones del 9 de junio, no está la ultraderecha en el gobierno. Es decir, hubiera podido ser peor. Hubiera podido ser peor. Hay que aguantar ahí. Lo que pasa es que en este escenario preocupa mucho, ya usted lo mencionó, lo de Polonia, Hungría, Italia, en España una derecha que muy fácilmente se alía a la ultraderecha, ya se habla del fascismo como un poema, se le puede rendir en un medio de comunicación homenaje a Franco. Sí, pero eso no... O sea, hay una tendencia, en un momento en que la democracia europea necesita ser más democrática y más inteligente, resulta que lo que hay es una tendencia de lo contrario. Entonces España se ve desde fuera, uno la ve como medio atrapada en ese asunto. Bueno, yo creo sinceramente que la situación en español ha sido yo muy crítico con lo que sucede en el Parlamento, que creo que tenemos mucho mejor país que clase gobernante, así de claro lo digo y sé que pues, se molestan. Luego hagamos las excepciones que usted crea conveniente, personales, pero sinceramente no es la situación así. ¿Hay algún homenaje a Franco? Desgraciadamente hay homenajes a etarras que han salido de la cárcel y todavía perviven ahí, pero la población no está en esa cuestión. Y cuando se habla de la gente joven, bueno, la gente joven se tiró a las carreteras y andando llegó a limpiar las calles embarradas de tantas poblaciones valencianas. Y la gente joven hay que darle, digamos, una oportunidad también en ese sentido. Es verdad que hay un sector que está simpatizando en un momento determinado. Y que era impensable hace 20 años. Anotar ahí que era impensable hace 20 años. Un señor que es un youtuber de extrema derecha sacó 3 eurodiputados. Cuidado. O sea, es buena, esa historia hay que verla. O sea, claro, soy yo solo. Hay que verlo. Pero no representa eso al conjunto, sinceramente, de la sociedad española. Sí. Mire, España, sin ánimo patriótico ninguno, claro, es un país en el que no hacemos más que crecer población, porque todo el mundo quiere venir a vivir a España. Claro. Porque en este momento, por ejemplo, estamos recibiendo 3 tipos de inmigración. Naturalmente, del que quiere mejorar su vida, como los españoles vinieron a América o como fueron a Alemania, etcétera, ¿no? Y a veces pues sigue habiendo migración. Déjeme llamarle de alguna manera, de las clases trabajadoras que quieren venir a vivir a España, vengan de África, vengan de América o lo que sea. Tenemos una inmigración de ricos. Y lo que era Miami, los capitales de Venezuela, de Panamá, de Colombia y tal,
compran y se dispara el precio de la vivienda en el centro de las capitales españolas, Está pasando particularmente con el barrio de Serrano, el barrio de Salamanca, calle Serrano, que le llaman la Little Caracas. La Little. Entonces, sí, esto sí, es así. sí, Pero también de profesionales, una tercera migración, que quieren venir a vivir a España. Yo sigo mucho la política italiana, voy con frecuencia a Italia. En Next Educación tenemos alumnos italianos, además de alumnos dominicanos y de alumnos mexicanos y españoles, por supuesto. Y mire, el Instituto Nacional de Estadística Italiano hace 3 meses dio una encuesta por la cual el 35% de los jóvenes italianos se quieren ir del país. Destino preferente, Estados Unidos. Segundo, Reino Unido empatado con España. Muchos italianos vienen a estudiar a Next para quedarse vivir en España. Y pueden, tranquilamente, porque como somos europeos, yo como español trabajo en Italia y un italiano trabaja en España. Desgraciadamente, para los jóvenes ingleses ya no les pasa eso, porque se salieron de la Unión Europea y tienen que pedir un permiso de trabajo. Pero nosotros tenemos 48 millones, estamos a punto de llegar a 49 millones y cada año subimos por la suma de esas 3 emigraciones. La gente quiere ir ahí porque lo ve un país con futuro, porque necesitamos a los inmigrantes, porque la tasa de reposición es la más baja desde antes desde los momentos más dramáticos de la guerra civil, y porque España es el país más envejecido del mundo después de Japón. Esto es así. Por lo tanto, yo creo que globalmente considerado, si continúa el crecimiento, nosotros tenemos posibilidades, y tenemos posibilidades de tener energía propia, porque somos el país que tiene más viento, más sol, y el desarrollo de tecnologías renovables, que además están muy extendidas. Por lo tanto, si tenemos energía, si tenemos fuerza de trabajo, si estamos en un marco democrático, si estamos en Europa, yo quiero decir que en España tenemos problemas, pero hay que digerirlos y hay que afrontarlos. Hay razones históricas que explican lo quejicas que son los españoles, que solamente son superados por nosotros los dominicanos. Me refiero a que yo voy a Centroamérica, tú hablas o a Sudamérica, tú hablas con suramericanos, con los centroamericanos, y lo primero que hacen es felicitarte por República Dominicana. Claro. Por ellos que tuvieron dictadura, nosotros desde el 78 estamos ya avanzando, ¿no? ¿Es así? En términos hasta de pobreza, pero nosotros nos quejamos y no miramos, como le digo, a nuestra liga centroamericana del Caribe. Sí, pero cuidado. Y excúseme, profesor, pero los españoles, uno va y se reúne con ellos. A mí, usted lo sabe, que yo le digo, pero venga, que usted no se dan cuenta. ¿De qué te quejas? Usted no se da cuenta de lo que es España, cómo ha avanzado en España estos 30 años. Ellos como que no lo saben. Se ve claramente. Por desgracia, los españoles tenemos la autoestima baja. No, pero ahorita van a ir a visitar los Pirineos, como se decía antes. Digo, voy a Europa, después de los Pirineos, que comienza después de los Pirineos. Eso es, era antes. ¿De qué se queja usted, no? ¿De qué se queja usted? Bueno, es verdad que eso es una tendencia cultural, pero nadie se quiere ir de España. No, y todos queremos ir, y cada vez que uno puede, cada vez cruza el charco. Pero una crítica quizás España puede hacer más para unificar a Iberoamérica, para asumir ese coliderazgo con otros países de esa región hispanoamericana, llámele como usted quiera. Uno siente como que quizás se puede hacer algo más, porque lo de la cumbre iberoamericana, para lo que alumbra, usted me perdona, profesor, creo que se pudo haber hecho, o se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más, y además la cumbre iberoamericana la hemos visto languidecer en Quito recientemente, y aunque el rey de España mantuvo su posición y naturalmente fue, etcétera, pero es verdad que unos países por unos motivos, otros países por otros han ido bajando. Pero eso tiene que ver mucho también con la sensibilidad de quien está gobernando en cada momento, ¿no? En la época de Felipe González había una vocación iberoamericana realmente muy alta. En la época de Aznar era mucho más americana porque su alianza era con Bush, con Blair, y la expresó en una pequeña colaboración en la guerra de Irak, donde también fueron algunos soldados, por cierto, dominicanos, si no estoy mal informado. Sí. Esto es así. Cosas que pasan. Cosas que pasan, vamos a dejarlo ahí. Pero en cualquier caso, es muy importante que personajes como Borrell, por ejemplo, Borrell ha tenido el detalle de nacionalizarse argentino porque su abuelo emigró a Argentina.
y en homenaje a su padre, no por ninguna otra razón, se nacionalizó argentino muy recientemente. Son gestos para decir, formamos parte de una misma comunidad. Y en ese sentido, no aprovechar esa capacidad de alianza que puede pilotar España, pero que debe compartir el liderazgo con otros países que duda cabo. México, Argentina, sí, Venezuela, y Dominicana, ¿por qué no? Sí. Y Dominicana, y nosotros en no? el centro. Bueno, claro, pero es que esto es muy importante. La puerta debemos aprovecharlo, como debemos aprovechar la inmensa fuerza del idioma español. Somos el país más hablado del mundo, después del inglés, si exceptuamos el mandarín. Exacto. Evidentemente, ¿no? El chino, ¿no? Pero eso lo tenemos que utilizar porque es un valor cultural, pero es un valor económico, claro, y es un valor también de entendimiento. Claro. Pero en medio de todo esto, y giramos un poco a un gran problema global que nos afecta a todos. En República Dominicana nosotros sí que tenemos un gravísimo problema, pero también lo tiene Europa y lo tiene España, que es el tema de la inmigración, en el sentido de que a veces puede haber un exceso, la capacidad que tenga la sociedad para recibir. ¿Cómo se está trabajando en España? Porque también está el elemento a veces racista, porque ellos, con los ucranianos que llegaron en solidaridad nadie protestó, ya con el morenito de Senegal sí hay. O sea, existe la posibilidad de llevar esto a cierta racionalidad, evitando los excesos, profesor. Bueno, España está en primera línea de mar. Uno va a Algeciras, que es la ciudad más septentrional de España, y ve África ahí a 14 kilómetros. No es que dicen, yendo para allí, no, está ahí se ven las montañas. Y la tentación de ese continente de cruzar ese estrecho dramático, como ustedes históricamente querían llegar a Puerto Rico, hay muchos ahogados ahí en ese fondo, y por tanto los países que estamos en primera línea de mar, como está Italia, por ejemplo, piense que la isla de Lampedusa en el sur tiene 5.000 habitantes, pero un día, en un fin de semana llegaron 5.000 personas. Las mismas. Un dato revelador. Un dato revelador. O nos pasa con la isla del Hierro, que tiene 11.000, que es una de la pequeña isla canaria, pero sin embargo le llevan 200 y 300 muchas veces todos los fines de semana. Eso es verdad, pero por otra parte nosotros necesitamos inmigrantes. Y hay que decirlo así, por más que la ultraderecha diga que no vengan ni inmigrantes. Y además tenemos otro problema, que nos puede ayudar mucho la inmigración, que es a repoblar el interior de España, que está muy desertizado. Sí, nosotros tenemos el problema de que el 80% de los españoles vivimos en solo el 15% del Y no hay un plan para aprovechar la inmigración. Mira, tú eres un inmigrante ilegal, yo te facilito tu legalidad, pero eso sí, yo necesito que tú los próximos 10 años te me ubiques. Aquí es un poco, yo creo mucho en el poder del Estado, pero me refiero a defender el interés nacional. Muchos derechos humanos, bienvenida a la migración. Ahora, yo recibo esa inmigración a partir del interés nacional. ¿Eso no se ha pensado? Sí, se ha pensado y de una forma natural eso fluye. Lo que pasa es que ese flujo debe ser intensificado. Y mucha gente cambia su trabajo de agricultor en Colombia, donde se siente amenazado por ser agricultor en una zona de España. Y la gente lo tiene que recibir y lo está recibiendo. Yo trabajo mucho como sociólogo también y desde Next Educación tenemos una cátedra que estudia estas cuestiones de, digamos, de despoblación y de repoblación, y le aseguro que estamos en el camino. Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir inmigración, bienvenida sea, y además por agradecimiento a todos aquellos países que aceptaron a los españoles en los momentos difíciles, y mire, aunque solo sea por criterios morales. Y mire qué bueno, profesor, que estamos terminando por donde debimos comenzar, que es el reconocimiento no solo a Campo Vidal, sino al aporte que ha significado para el pensamiento iberoamericano en la Universidad Next, que es el ejemplo de lo que estamos hablando aquí de unidad. A mí me maravilló, porque ahí tú hablas con un compañero de Albania, la otra es de Finlandia. Tenemos 27 nacionalidades. 27 nacionalidades. 27 nacionalidades que se dice pronto, ¿no? O sea que Next sí puede pensar y mucho la comunidad iberoamericana. Estamos, somos, y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Estamos aprobando. El profesor Manuel Campo Vidal nos ha acompañado. Nada, pásenla bien, sean felices, si es en familia, mucho mejor, porque aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra.